Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigres, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en momentos muy difíciles de la historia nacional y en lugares extremadamente pobres y extremadamente complicados. Uno de esos lugares extremadamente pobres y complicados fue la provincia de Esmeraldas, la provincia más pobre de la costa ecuatoriana y una de las más pobres del país, a pesar de ser el puerto petrolero y la capital del turismo de mar, del turismo costero, del turismo de playa. Este lugar, extraordinariamente bello, extraordinariamente rico, con una temperatura ideal y con quizás la mayor riqueza genética del país, no solamente de riqueza genética desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista biológico. Existen los árboles más extraordinarios, existen peces en el mar que son provenientes de la corriente de Humboldt y del Niño con una biodiversidad extraordinaria. Las dos corrientes se juntan en ese lugar, hacen intercambio genético y juntas viajan hacia las Galápagos desde la provincia de Esmeraldas. En este lugar donde el Océano Pacífico todavía tiene manglares y selva tropical hasta el filo del océano. En el resto del continente latinoamericano, del continente sudamericano ya no existen bosques con selva tropical hasta el filo del océano, hasta la playa. Este es uno de los últimos lugares que existen, los pocos, ya muy reducidos, bosques húmedos tropicales donde hay desde serpientes hasta congas y la biodiversidad genética es extraordinaria. Ahí también la diversidad genética humana es extraordinaria. Ahí han llegado blancos, han llegado mestizos, han llegado indígenas de todas las nacionalidades del mundo y sobre todo gente de África. Llegó gente del continente africano y se convirtieron en la mayor cantidad de la población de esta provincia. De ahí es que nosotros tenemos la mayor cantidad de atletas, deportistas, futbolistas de todo el Ecuador. Alguna vez cuando nos clasificamos por primera vez a un mundial en el 2002, los argentinos decían que la selección de Ecuador era una selección de africanos que no eran jugadores ecuatorianos, que no podían ser jugadores ecuatorianos, que ni siquiera pensaban que existía una población tan numerosa de afrodescendientes en Ecuador. La población de afrodescendientes de Ecuador, de negros que se identifican a sí mismos como negros, es el mismo número que la población de indígenas que se identifican a sí mismos como indígenas, es decir, el 8%. En este lugar donde la genética y la vitalidad humana y del planeta es tan vigorosa, se produjo precisamente una epidemia, y se ha producido una epidemia que todavía continúa, de enfermedades del embarazo. Enfermedades del embarazo. Las enfermedades del embarazo en esta provincia han sido una patología tremendamente compleja porque la relación en este lugar, la Iglesia Católica y el Estado no tuvo mayor injerencia durante los casi 500 años de historia que tenemos en el Ecuador. Hasta el día de hoy hay una gran injerencia de la religión católica, pero la injerencia de la religión católica es diferente a la injerencia de la Iglesia Católica de cualquier otra parte del país. Es una mezcla de cultura y de rituales afros con la cultura cristiana católica. Entonces no deja de existir los orishás y se confunden con los santos. Entonces la santería de Cuba, los orishás de Brasil, la macumba no deja de estar presente. Entonces la macumba, los macumberos siguen rezando a Dios y hablan a Cristo y hablan de Dios y les rezan
Y en esta cultura donde hay, debido a las condiciones propias de supervivencia, la vida familiar tiene otras particularidades. No existió el matrimonio formal, no existió la unión formal. Es una provincia donde existe la unión libre, que es la forma más común de convivencia entre hombres y mujeres para formar familia. No existe todavía una gran cantidad de población que vaya al altar y se case por la iglesia e inclusive se case por el registro civil. Simplemente después de que ya tienen hijos van y se hacen reconocer en el registro civil como unión libre, punto. Y como consecuencia de esta forma de relación social, el embarazo es uno de los grandes problemas que han tenido porque además es una zona muy pobre. Entonces los anticonceptivos cuestan, las inyecciones también cuestan, los preservativos cuestan, el Estado no les ha querido dar gratis, sino hasta en los últimos años recién se están haciendo una distribución de preservativos, de anticonceptivos y de todo, pero anteriormente eso era pagado y la gente era muy pobre. A duras penas tenían para comprar el pan, peor para comprar el preservativo. Como consecuencia, el embarazo se hizo lo más común del mundo y el aborto también. Existe el aborto formal que hacen los médicos y el aborto informal que le hacen las curanderas. Todas las curanderas son al mismo tiempo mujeres que saben muy bien manejar los abortos. Pero dentro de las enfermedades pero los abortos criminales, que se llaman los abortos no sépticos, los abortos contaminados, han sido la principal causa de muerte de las mujeres fértiles en esta provincia. Entonces, el aborto provocado se autoprovoca las mujeres. Se meten un alambre, cogen un desarmador, se meten en el alambre y se producen sangrado y después corren al hospital para decir, ya tengo sangrado, tienen que hacerme el aborto, ¿no? Y entonces se automutilan, se toman cualquier cosa que les haga producir el aborto. ¿Por qué? Porque son embarazos no deseados, embarazos sorpresivos, embarazos que la madre se ve en la imposibilidad de criar a un niño porque no tiene solvencia económica, no tiene un respaldo. Y los padres ya tampoco lo quieren, el que es el padre del niño tampoco lo quiere, nadie lo quiere, solamente la mujer. Y si la mujer quiere tener ese hijo, lo tiene que tener como heroína, luchar contra viento y marea solita, defendiendo a ese niño contra capa y espada. Entonces, en esas circunstancias el embarazo y el aborto son lo más normal del mundo, la práctica más cotidiana. Ahora las mujeres ya saben que si toman las tabletas tabletas del día después, que fue una de las cosas que en el gobierno de Rafael Correa se dieron para evitar justamente el gran problema de que en el gobierno de Rafael Correa todo tipo de mortalidad en el Ecuador disminuyó y todo tipo de morbilidad también, menos el materno, porque las mujeres estaban embarazadas con hijos que no querían. Muchas de ellas son violadas. Por ejemplo, la violación en menores es lo más común. Y no solamente la violación, la extorsión. Los profesores acostumbraban a exigir sexo a las alumnas a cambio de calificaciones. Los policías, los militares que llegan a la provincia se convierten en padres de la patria. Su entretenimiento es andar de mujer en mujer, repartiendo hijos. Ahora la cosa inclusive ha cambiado. Ya los policías y los militares ahora son objeto de demanda, porque como ahora basta con que la mujer embarazada señale que el fulanito que la preñó tiene derecho a recibir parte del salario del policía, parte del salario del militar, y entonces ahora es negocio. Hay que hacerse embarazar de un policía, hay que hacerse embarazar de un profesor, hay que hacerse embarazar de cualquier empleado que tenga
sueldo regular, que sea empleado público. Los empleados públicos se convirtieron en individuos con demanda por las partes de las mujeres que querían tener una pensión alimenticia para ellas y sus hijos mediante el embarazo. Como consecuencia de eso y la mala nutrición, la preeclampsia y la eclampsia son lo más común en el embarazo. Mi primera experiencia en 1981, llegando a mi primer día de trabajo como interno, fue que se presentó un caso de una eclampsia, perdón, en una mujer que llegó con su marido y su hijito al hospital, lo atendimos, todo parecía normal. A medianoche se subió bruscamente la temperatura, se produjo el cuadro de eclampsia, que es dramático. No había en el hospital medicamentos, ya les dije que era un hospital de 25 camas, no había oxígeno, ya les dije que era un hospital de 25 camas de emergencia, porque el hospital propio era de 200 camas, se había quemado, y no estaba el residente. Yo era un estudiante de medicina, me tocó enfrentarlo solo. Me pasé dándole masaje cardíaco y respiración boca a boca desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Aprendí medicina besando a un muerto. Y los problemas de la eclampsia y la preeclampsia eran básicamente por malnutrición. La causa de la preeclampsia y la eclampsia en Esmeraldas son básicamente por malnutrición de la madre. Comienzan con problemas de vómito, problemas que se comienzan a presentar en los 3 primeros meses y luego se produce una descompensación nutricional que termina en la preeclampsia y en eclampsia. Mi último paciente en Esmeraldas fue precisamente una muchacha que también presentó un cuadro de preeclampsia, pero esta vez ya no me sorprendió, ya no me cogió con la guardia baja, la pude llevar al hospital de Muine y la pude salvar. Luego, los embarazos, los abortos se convirtieron en negocio. Habían médicos que habían descubierto el vacuum extractor. Chica, qué maravilla. Y era clandestino todo, ¿no? Ahí, eso de que le van a matar a la... No me moleste, señor. Los médicos saben que tienen que hacerlo eso porque si no lo hacen, la muchacha se va a matar. Simplemente se va a suicidar. Las circunstancias son así. Entonces, ¿qué se hace? El médico, ¿qué tiene que hacer? Bueno, le mete el vacuum extractor y saca al niño, punto, se acabó. Eso se volvió normal y rutina. Las mujeres ahora han aprendido ya no solamente a utilizar esas pastillitas del día después, ahora ya saben utilizar las nuevas pastillas que producen contracción uterina y que sacan al niño. Y ellas ya saben, se comunican, le vienen a preguntar a uno, doctor, ya compré las pastillas, ¿cuántas tengo que tomar? ¿3 o 4 en la primera dosis? ¿Y cuántas tengo que tomar después? ¿A las cuántas horas? Y uno se queda loco. Es así como se está produciendo. Eso de que el aborto después de la violación, eso es un cuentito, señores. Eso existe. Y nosotros los médicos estamos entre la espada y la pared. Nunca hice un aborto, pero eso era pan de todos los días. Ese era el negocio de todos los médicos que trabajaban en los hospitales públicos. La fuente de ingresos más extraordinaria. Los apéndices, fantasmas y los abortos. Eso daba billete a la práctica médica en Esmeraldas. Entonces, ¿cómo puede usted impedir eso? Las condiciones sociales hacen imposible parar esto que es la epidemia de abortos en mujeres. Mujeres que tenían 6 hijos, ¿qué hacían con un 7º hijo? Es más, la mayor parte que tenían 3, 4 hijos, el marido se había abandonado y se había ido con otra. Porque ser un riega hijos en la costa ecuatoriana, eso es pan de todos los días. Los hombres se vanaglorian diciendo que no hay hembrita que cruce la cerca sin que ellos la marquen. ¿Y cómo la marcan? Preñándola. Y bueno, y después,
¿Cuidas de los hijos que le dejaste a esa muchacha? No, tengo que trabajar, tengo que ir a vivir, tengo que irme al mar, tengo que irme a cosechar por allá, tengo que irme por acá. ¿Cómo voy a poder cuidar de ella? Que se quede con la mamá. Ese es el drama y la epidemia de los embarazos en Ecuador. Muchas gracias.